Muchas gracias a quienes continúan conectados con nosotros. Seguimos con más información y hablamos respecto a la alerta temprana que anunció la Defensoría del Pueblo en dos municipios del Valle del Cauca, en Pradera y en Florida, esto por la presencia de grupos armados. Y es por eso que a esta hora nos conectamos entonces con el diputado Rafael Rodríguez. Él hace parte del Valle del Cauca y del Centro Democrático. Rafael, muy buenas tardes. Diputado, comenzar hablando respecto a este tema. Primero, ¿qué significa una alerta temprana? Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en este momento. Soy Nicolás. Bueno, una alerta temprana es precisamente una advertencia que hace la Defensoría del Pueblo, en este caso la Regional Valle del Cauca, sobre un hecho o sobre varios hechos que se puedan presentar en un territorio. Se hace la debida investigación por parte de ellos, visitas. Adicionalmente, la alerta sale una vez también se ha establecido la veracidad de estos acontecimientos, el diálogo con la población civil, y es una advertencia de que ciertos hechos están afectando a una comunidad. En este caso, esta alerta que emite la Defensoría del Pueblo ya es la alerta número 18 en temas de violencia y alteración al orden público en el Valle del Cauca en menos de 2 años. Es un panorama bien preocupante, y más para esta zona como Pradera y Florida, que son municipios vecinos y que viene afectando ya a población civil de estos municipios. Diputado, mire, según información de la Defensoría del Pueblo, la disputa territorial son entre las disidencias de Iván Mordisco y el Frente 57 Yair Bermúdez, este grupo emergente. ¿Desde cuándo se comenzaron a sentar ya tanto grupo armado en esos dos municipios? Nicolás, primero hay que entender el contexto de lo que está pasando en el Valle del Cauca. Nosotros hoy estamos viéndonos perjudicados por tanta presencia de grupos armados ilegales en nuestro territorio. Nosotros tenemos Clan del Golfo, tenemos ELN, tenemos presencia de la Jaime Martínez, de cualquier grupo de disidencias de la FARC, y hace más de un año denunciamos el nacimiento de otra disidencia más, que era una disidencia del Estado Central, que es este grupo que se hace llamar el Grupo 57, que operaba en un inicio en la zona alta montañosa de Tuluá y Sevilla, en el centro del Valle del Cauca, y que se ha ido desplazando a otros territorios, han ido ganando espacio en algunos territorios del Valle del Cauca, y cuando llega a territorios donde ya hay presencia de un grupo armado ilegal, pues se generan estas confrontaciones. Ya la tuvo con el Estado Central, ya la tuvo con la Jaime Martínez, ahora está nuevamente con la Jaime Martínez en un territorio que es de operación del grupo de Iván Mordisco, que es Pradera, Florida, que ese es un corredor que conecta con Jamundí, que recordemos es donde mayor operación tiene la Jaime Martínez. Por ahí es que sacan, se vuelve un corredor del narcotráfico, y eso está generando una violencia en todo este territorio, pero que ahora pues tiene unas dificultades mucho mayores, y es que están con la población civil viéndose perjudicada. Precisamente, diputado, porque es que es muy grave lo que está pasando. Miren, en Pradera son 3 barrios, 20 corregimientos, un resguardo y un cabildo indígena. En Florida, por su parte, son 3 barrios, 7 corregimientos, 4 resguardos y 2 cabildos indígenas que hoy se encuentran azotados por la inseguridad y por estos grupos armados. Sí, es muy lamentable lo que está pasando. Nosotros esto de Pradera y Florida lo denunciamos en abril del 2024. Cuando ciudadanos y comunidad nos visitaron, nos alertaron sobre esta situación, hicimos una denuncia pública de amenazas a líderes sociales que veían venir esta situación. Se la denunciamos a las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando? En la disputa por territorios, por esas rutas del narcotráfico entre estos grupos, pues obviamente quieren pasar por encima de la población civil, están reclutando a jóvenes, a menores de edad. Aparte, necesitan
obviamente, de que los transportadores, de la gente que vende víveres, de toda la gente que está alrededor de estas rutas, empiece a trabajar para ellos de cierta forma. Y esto es muy grave porque pues, esto ha generado, por ejemplo, en la zona alta montañosa de Jamundí, el asesinato incluso de presidentes de Junta de Acción Comunal. Recordemos que incluso tenemos un alto índice de secuestros en esa zona y empiezan a monopolizar estos territorios al punto que son ellos los que dicen quién puede transitar por ahí y quién no. Esta zona de Pradera y Florida, en la zona alta, no podemos permitir que se nos vuelva como el territorio que hoy tenemos en la zona alta de Jamundí, en el sector de La Liberia, de Villa Colombia, Ampudia, donde hubo enfrentamientos recientemente y donde ya el ejército está entrando. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no podemos cederle un solo metro más de territorio a estos grupos armados ilegales en el Valle del Cauca. Le adiciono a esa información, diputado, también son niños, niñas y adolescentes, pero también son mujeres y comunidades campesinas que se están viendo afectados porque además, pues precisamente a esos grupos armados les dan armas precisamente a esas personas, pero también plata. Dicen que esas personas pues están económicamente muy poderosas y eso es lo que hace pues que sean tan fuertes en esos dos municipios. Claro, es que el problema que tenemos es un problema de alteración al orden público, como lo dice la alerta temprana, es un problema de violencia, pero también se nos convierte en un problema social, porque al llegar estos grupos, primero se enfrentan con el grupo que ya tiene dominado el territorio y empiezan en esta disputa generando violencia, y al generar esa violencia necesitan quien les transporte las armas, necesitan cuando tienen bajas o cuando necesitan personas que hagan determinadas tareas, empiezan a reclutar hombres, mujeres, menores de edad a estos grupos y además empieza a ejercer una economía ilegal en todos esos territorios. Ya lo hemos visto lo que pasa en Jamundí. Entonces empiezan a pagarle a los muchachos para que les lleven mercancías y después los van reclutando, les dan armas y terminan ejerciendo parte de estos grupos armados. Lo que está pasando en el sur del departamento es muy, muy grave. Ya lo vivimos durante muchos meses en el municipio de Jamundí, pero ya estamos viendo cómo se ha ido alargando hacia otros municipios. Lo mismo está pasando en la disputa que se está dando en el Cañón de Garrapatas. Lo que pasó en Río Frío la semana pasada no es más que una situación que deriva también de lo mismo, el enfrentamientos entre disidencias y el ELN en el Cañón de Garrapatas. Entra el ejército y ellos lo que hacen es ir a poner este tipo de artefactos explosivos en zonas aledañas o lejanas para dispersar la atención del ejército y de las autoridades. Esta situación de orden público en el Valle del Cauca no aguanta más, lo hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. La situación del departamento, Nicolás, es atípica. Nosotros no podemos comparar el territorio del Valle del Cauca, que coincide o colinda con el Cauca, con la problemática que tiene el departamento del Cauca. Tenemos salidas hacia el mar con Buenaventura, tenemos más de 3.000 hectáreas de coca sembradas solo en Jamundí, y todo esto, más la cantidad de grupos armados ilegales que tenemos haciendo presencia en diferentes municipios, pues no es la misma situación que vive el Tolima, el Huila, que vive Cundinamarca. Por eso le hemos pedido al gobierno nacional presencia inmediata, aumento de pie de fuerza, operaciones militares a la ofensiva contra estos grupos, que se retome el orden público en el Valle del Cauca. Ese es nuestro pedido, con ayuda y apoyo del gobierno nacional. Muy lamentable porque además de eso pues falta presupuesto, pero mire, diputado, aquí hay una pregunta que creo que vale la pena responder. En Corinto y Miranda, eso al norte del Cauca, pues también hay presencia de guerrilla y cultivos ilícitos. ¿Qué relación existe la alerta temprana que se realiza en Florida y Pradera con lo que está pasando también en estos dos municipios del Cauca? Sí, lastimosamente el 80% de la violencia y de las alteraciones al orden público y de estas alertas tempranas corresponden al problema del narcotráfico, a la cantidad de hectáreas de coca sembradas entre Jamundí y el norte del Cauca. Y esto es un corredor.
Realmente Pradera y Florida, su posición geográfica para estos grupos se vuelve un territorio apetecido. Recordemos que por ahí también pueden salir hacia la cordillera, conectan con el Tolima, tienen acceso la vía del Naya y colindan con Jamundí y el Cauca. Entonces, esta zona se vuelve apetecida por estos grupos. Aquí lo que están peleando más que todo son rutas y es por eso que se generan toda esta cantidad de violencia. Claramente, aquí se necesita hacer presencia, se necesita instaurar urgentemente el batallón de alta montaña, que ya la gobernación compró el lote, se hizo una inversión de más de 15.000 millones de pesos, pero necesitamos adecuar el batallón de manera urgente y un aumento de pie de fuerza, cosa que el ejército pueda estar ahí y empezar a patrullar todas estas zonas. Por ejemplo, diputado, aquí Kimberly nos pregunta, por ejemplo, Cali Valle del Cauca, pues en Cali hay muchas montañas y la guerrilla tiene rodeada la ciudad. ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, nosotros hemos pedido que dentro de los batallones de alta montaña que faltan y que algunos también no nos han fortalecido, por ejemplo, es el de los Farallones. Cali necesita urgentemente un batallón de alta montaña en la zona de Farallones bien fortalecido, bien equipado, que le permita a toda esta zona, y eso es verdad lo que dice la televidente Kimberly, nosotros estamos en toda la zona perimetral alta montañosa de Cali, estamos rodeados no solamente por el sur en Jamundí, sino con la Jaime Martínez, sino que tenemos presencia de ELN, también que en algunas ocasiones hacen presencia en sectores urbanos, y eso lo hemos también denunciado. Entonces, por eso nosotros ahí le hemos pedido al alcalde que haga bastante presión para que el batallón de alta montaña de los Farallones se instale de manera urgente y se fortalezca. Ya para cerrar, diputado, sin duda lo que está pasando ahora en el Catatumbo, en ese sector del país, pues es un llamado de atención también a los demás departamentos, pues a tomar ciertas medidas obligatorias, ya como lo tiene que tomar pues, en este momento Pradera y Florida. ¿Hay riesgo de pronto de que esos dos municipios pueda suceder lo mismo en el Catatumbo? Pues Nicolás, la advertencia, y creo que nosotros... mucha gente nos criticó cuando hace más de 2 semanas hicimos ese llamado diciendo que en el Valle del Cauca no podíamos tener un segundo Catatumbo, y nos dijeron precisamente que éramos demasiado alarmistas o amarillistas, y lastimosamente el tiempo y todo lo que está pasando en Río Frío, en Jamundí, en todas estas situaciones, pues nos está dando la razón. El Valle del Cauca no es solamente Pradera y Florida. El Valle del Cauca no puede albergar una segunda situación como la que se presenta en Catatumbo. ¿Y por qué digo que no solamente en Pradera y Florida? Porque es que Pradera y Florida desencadenan una situación que se origina en Jamundí, en el norte del Cauca. Tenemos el problema del Cañón de Garrapatas en la zona centro y norte del valle. Tenemos el problema en la cordillera occidental. El tema de la zona alta de Sevilla, que conecta con Barragana en la zona alta de Tuluá, está también muy delicado, y esto es una bolita de nieve que se ha ido creciendo. Hoy ya no tenemos espacio en nuestro territorio para un grupo armado ilegal más. Aquí tenemos de todo, tenemos desde bandas criminales, disidencias, de todo tenemos. Son más de 17 grupos armados operando en nuestro departamento. Y como la gasolina de ellos es el narcotráfico, pues sí, obviamente hemos prendido las alarmas de que no queremos que en el departamento del Valle del Cauca se viva un segundo Catatumbo. Diputado, muchas gracias por hacer parte de este espacio y esperemos pues que mejore la situación en materia de orden público aquí en la capital del Valle del Cauca, pero también en todo el departamento. A usted, Nicolás, muchas gracias, y a todos los televidentes una feliz tarde.
Muchas gracias. Entonces recordemos que esto lo tocamos precisamente por la reciente alerta temprana que realiza la Defensoría del Pueblo en Pradera y en Florida, eso ante el avance y la disputa territorial entre la disidencia de Iván Mordisco y el Frente 57, Yair Bermúdez, ese grupo emergente que ya ha comenzado a desplazar a la comunidad y que tiene en riesgo a muchas personas en estos dos municipios del departamento del Valle del Cauca. Muchas gracias.